Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy vamos a traer el tema de hoy, que es volver a nacer. No es una expresión, no es un modo de pensar, un sentimiento que nos surge, no es una manera de decir, es una realidad. Lo que Jesús expresa aquí no es una metáfora, es algo real y muy importante. Blas Pascal, el científico, decía que si Jesús tiene razón, que si el cristianismo es verdadero en sus afirmaciones, entonces su valor es infinito. Él decía que es tan importante escuchar, porque si tiene razón, es demasiado el valor, el premio, por así llamarlo, tiene un valor muy infinito, muy grande, pues. ¿No vale la pena escuchar lo que Jesús tiene que decir? Cualquier palabra que salga de su boca es inmensamente importante, pero cuánto más lo que se refiere a cómo llegar al cielo. Qué importante es que entendamos no solo el propósito de esta vida, sino lo que va a suceder después de ella. Y esto es lo que sucedió en esta historia. Se acerca Nicodemo a Jesús, y Nicodemo era un fariseo muy importante, es decir, era un religioso de esa época que tenía un estatus muy alto. La gente lo respetaba, no solamente era un sacerdote, por así decirlo, sino que era como de la élite de la gente religiosa. Y los fariseos, pues eran un poco orgullosos de ser fariseos. Pero Nicodemo se dio cuenta de que Jesús era algo especial. Entonces, por eso se acerca para tratar de aprender sobre lo importante en la vida. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer también hoy. Pero antes, ¿me acompañas ahora? Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu amor por nosotros tan grande, expresado en tu sacrificio. Ayúdanos a creer en Él. Dios, tú eres el único que nos puede hacer renacer, volver a nacer y darnos vida. Te pido que lo hagas en cada uno de los que escuchen esto. Te pido que abras nuestros oídos a tus palabras y nos ayudes a querer vivir y vivir espiritualmente una vida abundante para ti, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y la historia comienza así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ya aquí empezando, luego vemos el primer principio de los 4 que quiero hoy repasar. Y el primero es que a veces tenemos una fe superficial, una fe como a medias, una fe como incompleta. Y vamos a hablar de hecho de eso el siguiente domingo, y entonces no te lo pierdas, ¿no? Pero hoy quería hablarte un poco sobre a veces cómo es nuestra fe, cómo es que creemos en Dios y cómo es que deberíamos de creer en Dios. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, le dice: sé que vienes de parte de Dios, y eso está muy bien, ¿no? Sé que tú eres algo especial porque no podrías hacer todos los milagros que haces si Dios no estuviera contigo. Pero ahí es un problema. Muchas veces nos acercamos a Dios no por lo que Él es, sino por lo que Él hace. A veces queremos que Él nos haga favores
O incluso a veces lo tratamos como de genio de la lámpara maravillosa, donde nosotros le oramos y le pedimos, y cuando no lo hace, nuestra fe se queda a medias justamente. Pero Dios es mucho más que eso. Ahora, ¿cuál es el problema de Nicodemo? Yo creo que su problema es que su fe estaba basada en los milagros de Jesús solamente. Pero Jesús es mucho más que curar ciegos o paralíticos. Es mucho más que eso. Pero Nicodemo decía, eso es lo que me impresiona. Ahora, ¿cómo yo sé que esto no es suficiente y que Nicodemo traía esto en mente y que además Jesús no le encantaba esto? Porque se me ocurrió leer unos versículos antes de empezar el capítulo 3. Y mira lo que pasaba con Jesús. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice que muchos empezaban a creer en Jesús por ver los milagros que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba mucho en su fe, no tenía fe en su fe. ¿Por qué? Porque era una fe a medias, una fe superficial, una fe que decía, multiplican los panes perfecto, ¿por qué no ponemos una panadería? Pero Jesús no quiere poner panaderías. Él es mucho más que un multiplicador de panes o peces. Pero la gente que se acerca a Jesús solamente viendo la superficie tiene una fe superficial. Y esto me recuerda mucho a la historia de 10 leprosos. Dice la Biblia que Jesús iba pasando y 10 leprosos le empezaron a decir, ten misericordia de nosotros, cúrame, ¿no? Y dice que Jesús les dijo, ok, vayan a la iglesia, muéstrense al sacerdote y vean qué pasa, ¿no? Y mientras ellos iban en el camino, se iban curando, iban quedando sanados. Pero dice que de los 10, uno solo, y era extranjero, era samaritano, fue el que regresó y le dijo gracias. Ahora, ¿qué es lo triste pero a la vez impactante de esta historia? Es que a veces ser curado por Jesús no implica creer en Jesús, no implica tener una relación con Él. Vivir milagros no quiere decir que ya tu fe esté completada. Es el inicio. Ahora, no te estoy diciendo que Jesús no hiciera milagros o que no tuviera la intención de que los milagros atraparan la atención de la gente. Justo eso yo creo que era, ¿no? Justo el propósito de los milagros era que la gente viera a Jesús y le prestara atención. Pero solamente era el principio, no está todavía completa la idea de Jesús. Y el leproso que regresó entendió esto. Entendió que si Jesús podía curarlo, entonces valía la pena regresar. Los milagros hacen que tú abras tus oídos, pero tiene que entrar su palabra en tu corazón. Tienes que realmente escuchar, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Tu propósito es nada más venir a sanar gente o hay algo más? Y tan es así que lo podemos ver en la historia de otro que necesitaba sanidad de Jesús. Esta era una persona no leprosa, sino paralítica, ¿no? No podía caminar por sí sola. Entonces dice la historia que sus amigos eran muy buenos amigos y que eran tan buenos amigos que dijeron, vamos a llevarlo a Jesús. No importa cómo, no importa dónde, pero de que llega Jesús, llega. Qué buenos amigos, ¿eh? De hecho, si tú quieres demostrarle tu amor a un amigo, hazle eso. No me importa cómo, pero lo llevo a Jesús. Aunque sea cargándolo, tienes que ir con Jesús. Qué buena actitud. Y ellos lo llevaron y dicen que había tanta multitud alrededor de la casa que no podían pasar.
Así que lo que hicieron fue una locura, porque se subieron al techo, hicieron un hoyo y lo bajaron por el techo. Y dice que Jesús vio la fe de ellos, vio la fe de sus amigos, y eso fue lo que movió a decir las palabras: tus pecados te son perdonados. Ah, caray, ¿por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué Jesús, en vez de decir te voy a sanar, lo que él tenía en mente no era un milagro, o por lo menos no un milagro físico, sino un milagro espiritual? Que su interés siempre está en lo espiritual, en lo celestial, en lo que trasciende este mundo y no solamente en lo temporal. Él está pensando todo el tiempo en lo espiritual, y por eso es que le dice: tus pecados te son perdonados. Cualquiera que estuviera alrededor diría, además de que es raro que una persona perdone pecados, porque como bien dijeron ahí los fariseos, solo Dios puede perdonar pecados. Pero además de eso, muchos pensarían, su necesidad es sus piernas, su necesidad es física, sánalo. Pero Jesús lo primero en lo que piensa es: tus pecados te son perdonados. Porque eso es lo que todos necesitamos y es lo que Jesús está pensando. ¿Cómo sé esto? Porque después le dicen: oye, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús dice: oigan, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y camina? Ahora, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, entonces a ti te digo, levántate, toma tu lecho y camina. Y eso fue lo que sucedió. La pregunta de Jesús tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque preguntarle, ¿qué es más fácil hacer? ¿Perdonarle los pecados o sanarlo físicamente? No dice que es más fácil hacer, me equivoqué. Dice que es más fácil decir. Porque ¿qué es más fácil hacer? Pues el milagro, eso es más fácil de hacer. Perdonar pecados es imposible que lo logremos hacer cualquier persona. Pero más fácil hacer es que se levante. ¿Pero qué es más fácil decir? Pues les digo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién va a saber si sí le quedaron perdonados o no? En lo que podemos ver, pues si le dices, te perdono tus pecados, no pasa nada. Pero dice Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y camina. ¿Por qué curó Jesús al paralítico? Según la Biblia, para que vean, según sus propias palabras, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, para que vean que Jesús puede perdonar pecados. O sea que no quiere que te centres solamente en que Jesús puede hacer milagros, sino que ese milagro te debe de llevar a ver que Jesús puede perdonar pecados. Pero no lo buscamos por eso. La gente no quiere a Jesús que perdona pecados, a un Jesús que muere por ellos en su lugar, para que ellos no tengan que pasar una eternidad alejados de Dios. No les sirve de nada eso. Quieren un Dios que haga milagros hoy en día, que te multiplique la lana, que te dé salud para siempre, que te haga popular entre todos. Y por eso es que muchas religiones que te venden esto son tan populares. Pero no es el Jesús de la Biblia. No es. Y como dice R.C. Sproul, quédate con esta frase que leí de él. Los no regenerados están buscando felicidad, paz mental, alivio de la culpa, una vida con sentido y un sinnúmero de otras cosas que nosotros sabemos que solo Dios puede darles, pero no están buscando a Dios. Están buscando los beneficios de Dios. El pecado del hombre natural es eso precisamente, quiere los beneficios de Dios, pero sin Dios. ¿Te das cuenta? A veces buscamos y como Nicodemo decimos, wow, Jesús, tú eres milagroso. Es impresionante, sin duda, eres alguien que es enviado por Dios. Pero Jesús quiere algo más.
quiere que te des cuenta de que esto solamente es para atrapar tu atención, porque quiere resolver un problema mucho más grave. Si no me crees, vamos a seguir leyendo el versículo 3. Jesús le dijo: tú vienes de Dios porque haces milagros. ¿Qué responde Jesús ante eso? Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Te das cuenta? Nicodemo dice: wow, me impresionan tus milagros. Y Jesús, sin esperarse a que le pregunte, sin hacer ningún tipo de introducción o transición en la conversación, de hecho parece que cambia de tema totalmente, le dice: tienes que volver a nacer, si no, no puedes entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. El cielo, vaya, como lo conocemos. No puedes entrar al lugar en donde Dios reina. Pero este es el segundo punto del día de hoy. Y la razón por la cual a veces no nos acercamos a Dios. La segunda es porque tenemos fe sin fe, ¿no? Es una fe sin fe porque es una fe basada en lo que logramos entender solamente, en lo que se cuadra a nuestro prejuicio, en lo que embona perfectamente con lo que nosotros creemos que así debe de ser o queremos que así sea. Y esto es lo que le pasa a Nicodemo. Una vez más, Jesús está hablando de cosas celestiales, espirituales, y Nicodemo dice cosas terrenales. ¿Te das cuenta? Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, y él pregunta: ¿cómo? Si ya estoy viejito, me voy a meter al vientre de mi mamá para nacer otra vez. Ahora, vamos a ver que entender no es malo. Buscar entender no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno. Dios quiere que entiendas, Dios quiere que uses la cabeza que Él te dio. Él dice: ama a Dios con toda tu mente. Entonces tienes que tratar y buscar de entender. Eso es algo bueno. Hay todo un libro en la Biblia que habla sobre la sabiduría. Pero a veces el no entender es un pretexto para nosotros para no creer. Y es que la fe muchas veces va más allá de la razón. La incredulidad es una causa de la ignorancia y no al revés. No es que como yo no sé, entonces no creo, sino porque yo no creo, entonces no sé. Por ejemplo, si tienes COVID-19, no tienes que entender cómo es que el doctor aplica ciertos medicamentos o el respirador y todo eso. ¿Cómo te va a ayudar exactamente a tus pulmones a vencer este virus? No tienes que entenderlo, solo tienes que creerlo. Y si es un doctor bueno, lo más probable es que salgas adelante, que si crees y confías y te pones en manos de doctores expertos, salgas adelante. No lo tienes que entender, porque aparte es muy difícil que lo entiendas al nivel de un doctor que se ha pasado probablemente 10 años de su vida estudiando medicina y sus especialidades y eso. Entonces, a veces tienes que confiar en el conocimiento del que sabe más que tú. Y esto es lo que yo creo que sucedió con el ladrón en la cruz, que estaba junto a Jesús. Yo creo que este es el mejor ejemplo para saber que no necesitas entenderlo todo para vivir una experiencia literalmente religiosa, ¿no? Para vivir una experiencia en la que vuelves a nacer. Fíjate, el ladrón en la cruz nunca se aprendió ningún versículo de la Biblia probablemente. No se bautizó, tal vez no iba a la iglesia. No cantaba himnos, no se aprendió canciones, nunca tomó de la cena del Señor, qué sé yo, o sea, cualquier cosa que tú digas, nunca se aprendió la Biblia, nunca estudió teología,
Y sin embargo Jesús le dijo, de cierto, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes qué hizo? No entendió demasiado, pero con lo poquito que entendió fue suficiente. No se esperó, a ver, explíquenme toda la Biblia y explíquenme todo. No, con poquito que entendió fue suficiente para tener una relación con Jesús mucho mejor que aquellos expertos que se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Es porque no sirve de nada saberte todo el Antiguo Testamento de memoria si no quieres aplicarlo por aquella pequeñita parte que no entiendes. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es un pretexto. Ahora, entonces, pues no hay que aprendernos el Antiguo Testamento, ni siquiera hay que leerlo. No, por supuesto que no, sino que vas a tener mucho más riqueza en tu relación con Dios cuando apliques todo lo que sabes y sepas mucho. Si sabes mucho, pero lo aplicas todo, pero lo crees todo, a veces sin entenderlo completamente. Ahora, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, puedes pensar, pues la verdad no es tan confuso, ¿no? O sea, evidentemente tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dice, oye, pero ¿cómo puedo siendo viejo meterme a mi mamá otra vez y volver a nacer? A lo que Jesús le contesta algo bastante obvio, dice, aunque se pudiera hacer eso, no serviría de nada, porque si vuelves a nacer de carne, volverás a ser carne. Entonces solo estarás repitiendo tu vida y no me sirve de nada eso. Tienes que nacer del Espíritu. Entonces eso yo creo que es fácil de entender. No estoy hablando de un nacimiento carnal, físico, sino un nacimiento espiritual. No estoy diciendo que no sea real, que sea imaginario, no, es real, nada más que no es en el ámbito físico, sino espiritual. Pero aquí viene la confusión. Porque según como nosotros lo entendemos, nosotros decidimos si queremos nacer de nuevo o no, ¿no? Pero eso no es muy lógico. ¿Ustedes se acuerdan cuando nacieron haber elegido nacer? No, ¿verdad? Nacieron sin su participación, sin su ayuda. Nacieron porque alguien más los hizo nacer. Y lo mismo es espiritualmente, y aquí es cuando nos confundimos mucho. Es porque cuando entendemos que Dios es el que nos hace nacer únicamente, que es el único que tiene el poder para realmente hacernos nacer a una vida nueva. Híjole, qué confuso es eso. Porque entonces pensamos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué puedo hacer yo? Bueno, lo que yo te voy a decir es que a nuestra perspectiva, así va el orden. Alguien te predica, a lo mejor alguien que no es demasiado bueno como yo, pero te predica, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas creer en Jesús, creer lo que dijo, lo que hizo, y que lo hizo para morir en tu lugar. Y luego tú tienes fe. Este es el orden. Alguien te predica, tú tienes fe, tú crees en eso que te están diciendo, entonces recibes la gracia de Dios. Recibes ese regalo de una vida nueva, del cielo, de la presencia de Dios mismo, de mil cosas. Esa es a nuestra perspectiva lo que sucede. Y así lo pone Pablo, que así lo vivimos nosotros. En Romanos, esto es algo que vamos a ver como en un par de meses, pero en Romanos dice, de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, dice Pablo, nosotros predicamos. Y luego dice más adelante en el 17, la fe es por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la fe viene de que alguien te predicó. Entonces, predicaron
Tú tienes fe porque viste la palabra de Dios y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Predicar, fe, salvación, ¿ok? Esa es la nuestra perspectiva, pero así no pasa a los ojos de Dios. O sea, en la línea temporal real es totalmente al revés, y aquí es donde te confundes, ¿no? Vamos a ver Efesios 2, ¿qué tiene que decir? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Te das cuenta? Nosotros estábamos muertos y Dios nos dio vida, por gracia somos salvos. Y ahora sí que ya estamos vivos, podemos tener fe y con esa fe escuchar la predicación. ¿Ves? Pero depende de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, lo que surge de nuestro corazón es gracias. Porque yo no hice nada para merecer nacer de nuevo. Yo no hice nada para que tú un día dijeras, ten vida, te la regalo. Yo no hice nada porque estaba muerto haciendo lo que se me daba la gana. No muerto físicamente, sino espiritualmente. No me interesaba Dios. Y la única razón por la que oía a Jesús es si me prometen que va a hacer muchos milagritos por mí. Si no, no me interesa lo que tenga que decirme. Pero aún ahí, Dios me dio vida. Y aún ahí, Dios quiso dar todo por mí. ¿Qué onda? ¿Me vas siguiendo? ¿Estamos confundidos? Si no estás tan confundido, pues la verdad eres más listo que yo, porque yo no lo entiendo completamente. Y Nicodemo tampoco. Nicodemo estaba, aparte de que es difícil de entender, era totalmente ajeno y diferente a todo lo que él había aprendido en su vida. Entonces le pregunta con toda honestidad a Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta de Nicodemo tiene que ser la tuya y la mía. Lo que está pasando es, si Dios nos hace nacer, ¿no? Dice Jesús que los que son nacidos del Espíritu es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y no puedes agarrarlo, no puedes controlarlo, no puedes dirigirlo, pero sabes que está ahí porque hace ruido. Así son los que nacen del Espíritu y no puedes hacer, nadie puede hacer que Dios lo haga nacer, ¿no? No puedes hacer algo. Dependes totalmente del amor y la gracia de Dios, pero eso confunde a Nicodemo como me confunde a mí. Y dice, ¿cómo es posible que suceda esto? Y Jesús, no creo que solamente es como un reclamo, ay, eres maestro de Israel y no sabes, como tratando de humillarlo, no. Lo que está pasando es que dice, si el maestro de Israel no sabe, si el que lo sabe todo no sabe, imagínate los que son simples mortales, ¿no? Los que no estudiaron teología como tú. No sabes esto porque no lo crees. Si te he hablado de cosas que pueden suceder en el aquí y ahora, lo terrenal, ¿cómo te voy a hablar sobre el cielo, sobre la eternidad? No lo entiendes porque no lo crees.
Pero yo te hablo, dice Jesús, de algo que yo sé, porque digamos que Jesús es el componente esencial de todo esto. Porque Él estaba en el cielo, porque fue planeado todo allá y vino precisamente para eso. Y por eso es que le explica, por así decirlo, de experiencia propia a Nicodemo. La pregunta de Nicodemo es la tuya y la mía. ¿Cómo puede hacerse esto? Pero Jesús no niega que nosotros tengamos una responsabilidad para hacer. No es que nosotros podamos lograr nacer de nuevo. Sin embargo, Jesús sí te manda a hacer algo, y es creer. La respuesta para Nicodemo es que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino tener vida eterna. Y ahí es cuando llega el famosísimo pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él. La intención de Dios, su amor por ti, es que seas salvo. ¿Cómo te demuestra Dios que te ama? Dándote a su Hijo. Tienes que saber eso, que la expresión máxima del amor de Dios es dándote a su Hijo. Todas las otras bendiciones son demasiado pequeñas en comparación. Obviamente te demuestra su amor Dios, que tengas un techo, que tengas comida, que tengas familia, que tengas amigos, pero ninguna se compara en que Dios dio lo más valioso para Él, su propio Hijo, para que tú puedas vivir y ser salvo. Así que si no entiendes cómo es que puedes hacer que vuelvas a nacer, si no depende de ti, sino de Dios, pero al mismo tiempo Dios te pide que tengas fe, pero no lo entiendas. No lo entiendas por completo, porque la verdad es que no creo que se pueda entender. Lo único que te invito a hacer es que recibas el regalo. Todo aquel que en Él cree no se va a perder. Y es lo mismo que Juan ya había dicho al principio de este evangelio que estamos leyendo. 2 capítulos atrás dijo: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Dios dice: vas a ser mi hijo, vas a ser parte de mi familia, te voy a adoptar para que puedas entrar al reino de los cielos y nacer de nuevo, pero ahora como mi hijo y no solamente como hijo de tus papás terrenales. Si recibes a Jesús, si recibes al Señor Jesús, serás hecho hijo de Dios, nacerás de nuevo. Entonces, a nuestra perspectiva, tú tienes que recibir con manos vacías, con manos que no tienen nada que ofrecer. Recibo tu regalo, recibo tu sacrificio, el que has hecho por mí lo recibo y te recibo en mi vida. Haz lo que tú quieras, te recibo como mi Señor, ¿sí? Pero chistosamente, en el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no naciste porque alguien quiso que nacieras, por lo menos no alguien humano, sino que naciste porque lo quiso Dios. ¿Te das cuenta? Aquí viene otra vez ese mismo principio, que a nuestra perspectiva, para ser hijo de Dios, tienes que primero recibirle. Primero decir: ok, Dios, con manos vacías recibo tu regalo. No tengo nada que ofrecer, obviamente no lo puedo comprar, por eso están vacías mis manos. Pero a la perspectiva de Dios, naciste porque Dios lo quiso. No te confundas, simplemente recíbelo con tus manos abiertas. Te voy a leer
una frase de Spurgeon, una pequeña parte de uno de sus libros. Dice así: nosotros no le enviamos nada, Él fue quien envió a nosotros. Supongamos que, después de que todos hubiésemos pecado, nos hubiéramos arrodillado y clamado insistentemente: Padre, perdónanos. Supongamos que día tras día hubiéramos estado con muchas lágrimas y llantos suplicando y rogando por el perdón de Dios. Sería entonces un grandísimo amor que Él ideara una manera de perdonarnos. Pero no, fue exactamente lo opuesto. Dios nos envió un embajador de paz. Nosotros no le enviamos ninguna embajada. El hombre le dio la espalda a Dios y se alejó cada vez más de Él, y nunca pensó en voltear a ver su rostro hacia su mejor amigo. No es el hombre que le ruega a Dios por salvación, en realidad es, si me atrevo a decirlo, como si el mismo Dios eterno rogara a sus criaturas para que sean salvadas. Jesucristo no vino al mundo para ser buscado, sino para buscar lo que estaba perdido. Todo comienza con Él. Jesús vino al mundo no buscado y no invitado por el objeto de su compasión. Lo que me lleva al cuarto y último punto del día de hoy, y es la pregunta que te quiero hacer: ¿por qué no crees? Ya vimos en el versículo 17 que Jesús no vino al mundo para condenarlo, no quiere juzgarlo, no quiere que muera y no quiere que vaya al infierno. Jesús no quiere eso, ¿se entiende? No quiere. ¿Por qué no vino a eso? Vino a salvarlo. Jesús ama tanto y Dios te ama tanto que quiere que vivas. ¿Quieres oír lo más trágico de todo esto que hemos leído? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué tragedia y qué tristeza ver que Dios no quiere que la gente muera. Dios no quiere que vivan en intranquilidad, en ansiedad, lejos de Él, lejos de la vida, sin volver a nacer. Dios quiere que vuelvan a nacer. Pero esta es la condenación: que los hombres amaron sus tinieblas, amaron su oscuridad, amaron su maldad, amaron su pecado. ¿Por qué no quieres creer? ¿Por qué no quieres entregarte a Dios por completo? Entregarle tu vida y tu corazón. ¿Será que no entiendes? ¿Será que Dios no explica bien? ¿Será que Dios se esconde y no nos revela claramente lo que quiere? ¿O será que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas? Curiosamente me da mucha curiosidad, o así como que me sorprende, que Jesús dice, así como en los tiempos de Moisés tuvo que alzar una serpiente de bronce para que pudieran ser salvados, sanados, así el Hijo del Hombre será alzado, ¿no? Y ahora que sabemos toda la historia, podemos entender que Jesús fue alzado en la cruz, que fue alzado de la tierra y estaba en vista de muchos, ¿no? Pero pues, regresando a ver esta historia a la cual hace referencia el mismo Jesús, ves que de repente el pueblo de Israel era un pueblo bien cabezadura, bien quejumbroso. Cuando Dios los salva de la esclavitud, los salva y los lleva a una tierra increíble que literalmente producía leche y miel para que ellos pudieran estar contentos, se seguían quejando y seguían diciendo cosas en contra de Dios. Hay una parte en especial que le colman la paciencia a Dios, ¿no? Y se quejan y dicen, nos hubieras dejado en Egipto, es más, preferiríamos morir allá, ¿no? Están quejándose y diciendo un buen de absurdos y tonterías, y Jesús dice, ok, ¡pum!, los castiga fuertemente porque empiezan a ver serpientes
del desierto que empiezan a picarlos y muchos empiezan a morir. Y ahí se preocupan y dicen, no, Moisés, ay. También habían hablado mal contra Moisés, por cierto, ¿no? Híjole, perdónanos, ¿no? Pero pide a Dios que también nos perdone. Entonces Dios, como siempre, no se tarda nada, sino que aquí dice, voy a sanarlos. Y le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en lo alto, y todo el pueblo que vea la serpiente quedará curado del veneno. Con que veas la serpiente de bronce, quedas curado del veneno de la serpiente que te haya picado. Y así fue. Lo único que tenía que hacer el pueblo era ver la serpiente y quedaba curado. Ahora, es curioso la comparación que Jesús hace, ¿no? Porque así como la serpiente de bronce se parecía a las serpientes, pero la diferencia es que estas serpientes traían veneno y esa no. Así nosotros traemos un veneno y Jesús se parece a nosotros. Lo confundirías con nosotros. Dice la Biblia que lo confundían de hecho con los pecadores porque con ellos se juntaba. Sin embargo, había una diferencia, que Él no pecaba. Él nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Y Él es nuestra cura. Pero, ¿quieres saber qué es lo que me llama más la atención? La pregunta que me hago es, ¿habrá alguno que no volteará a ver la serpiente en esa época de Moisés? ¿Habrá uno que hubiera dicho, me quedo con el veneno, ¿no? Y morir solamente por no voltear a ver una serpiente? No creo, ¿no? No creo que haya sucedido. ¿Por qué hoy no volteamos a ver a Jesús con fe, creyendo y recibiendo lo que Él ofrece? Porque nos gusta nuestro veneno. Es absurdo que alguien quiera tener veneno de serpiente en su cuerpo, ¿no? Pero por alguna razón nos gusta tener el veneno de la maldad, de nuestro pecado en nuestra alma y no volteamos a ver a Jesús. No nos acercamos a la luz porque no queremos que se quite nuestra oscuridad. Y si es así, esa es la condenación. Y de verdad espero con todo mi corazón que si estás oyendo esto, no dejes que eso pase en tu vida. Que la condenación no solo sea que tengas veneno, sino que lo ames. Que ames aquello que te destruye. Cualquier cosa, cualquier otra cosa que tengas, Dios la va a resolver. Si tú realmente quieres creer, Dios te va a hacer nacer otra vez. Es más, si tienes el deseo de creer, ya naciste otra vez, porque no tendrías este deseo si no estuvieras nacido espiritualmente. Ya naciste otra vez. Y si tú tienes dudas o no entiendes, pídele a Dios sabiduría y Dios te la va a dar. Dios te va a hacer entender. Jesús se va a hacer evidente a ti. Tú pídele, Dios, quiero conocerte, y lo vas a conocer. Pero que no sea un pretexto para no acercarte a la luz porque realmente no quieres cambiar tu vida. No quieres que se quede al descubierto toda la oscuridad que entonces sabrías que si vuelves a nacer, Dios te pediría que lo empieces a cambiar. Y no solo eso, sino que Dios te ayudaría a cambiarlo, y ya lo sabemos. Pero como lo quieres tanto, ni siquiera eso te atrae. Eso es la condenación. Pero termina diciendo el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y eso es muy curioso, y con esto acabo. Dice, el que hace lo malo no viene a la luz. Ahora, si yo pusiera un contraste ahí, diría, pero el que hace lo bueno viene a la luz, para que se note toda su bondad. Pero no dice exactamente eso. Dice el que practica la verdad. Y practicar la verdad es justamente acercarte a Jesús y decir, no soy bueno. Acercarte a la luz y decir, estoy lleno de oscuridad. Jesús, estoy lleno de oscuridad, veme.
estoy lleno de maldad. Eso es practicar la verdad. Practicar la verdad no es decir merezco ser parte de la familia de Dios, sino no lo merezco, pero te recibo y creo en tu nombre. Te invito a que si tú nunca has sentido odio por la maldad, odio por el pecado, odio por tu oscuridad, te invito a que hoy te acerques a la luz y que hagas una oración. Te invito a que te atrevas a decirle: Jesús, te quiero recibir en mi corazón, quiero nacer de nuevo, pero sé que es algo que solamente tú puedes tener. Cambia mi espíritu, haz que tenga nuevos deseos y que quiera seguir tu voluntad, que quiera acercarse a tu luz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy y espero que te atrevas a nacer de nuevo. Nos estamos viendo el jueves. Bye. La próxima semana no te lo puedes perder.